Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Es bueno tener un hogar propio. Una de verdad, con una cama limpia, buena calefacción, un televisor, una cocina con una nevera con comida y un hornillo. Sí, y un baño con agua caliente. Entonces no habría nada por lo que estar disgustado. Y probablemente es peor cuando tienes todo eso y luego desaparece, y te vas a vagar por el mundo. Pedro no tenía nada de eso en primer lugar. Nunca había vivido en una casa con todo, así que no se sentía especialmente ofendido por ello, sino más bien acostumbrado a vagabundear, es decir, a la vagancia y a la falta de hogar. Había conocido peores condiciones de vida. Ahora era un sin techo y no lo querían, pero al menos era libre. Porque en su primera infancia, hasta los 5 años, había vivido con sus padres, en un piso. ¿Quién sabe cómo sobrevivió con aquellos borrachos? Era demasiado joven para pensar en esas cosas, y ahora apenas recordaba su infancia. A los 5 años los separaron de sus padres, cosa que agradecen las autoridades competentes, porque los padres bebían en ayunas y el niño les causaba graves molestias. Al principio, el orfanato no era un mal lugar. La cama estaba limpia, lo lavaban regularmente y, lo más importante, lo alimentaban. A Pedro le sorprendió que no tuvieras que mendigar la comida o conseguirla tú mismo, sino que te gritaran que te la acabaras, si te la dejabas en el plato te daban un puñetazo en la nariz. Pero a Pedro no había que convencerle ni obligarle, se lo comía todo él y pedía más. A veces se lo daban. Y cuando creció, lo trasladaron a un internado, donde era peor, sobre todo por culpa de los mayores. Había peleas, y Pedro esperaba su oportunidad para crecer, para defenderse, pero no era solo él quien crecía, sino también sus enemigos. No era un pelele, ni un cobarde, pero no le gustaba pelear, y no quería formar parte de ninguna compañía. Y eso, claro, no le gustaba a nadie. Harto de todo, Pedro empezó a soñar con dejar el orfanato y vivir por su cuenta. Tal vez habría esperado a graduarse, pero allí había un verdadero conflicto y decidió no esperar problemas y, en cuanto cumplió 14 años y consiguió el pasaporte, se largó. Comprendió que nadie le buscaría. ¿Quién le querría allí? Pero por si acaso, se mudó a otra ciudad, lejos de su tierra natal, de la gente que conocía, no tenía buenos amigos, ¿y quién necesitaba malos? Pedro no pensó mucho en lo que haría afuera, decidió que vería cuáles eran las circunstancias. ¿Y cuáles eran las circunstancias, si no sabía hacer nada y no conocía la vida en absoluto? Intentó trabajar, encontrar un sitio en la residencia, pero no hubo manera. Se dio cuenta de que nada le serviría al parecer, la vida normal no era para él. Pero no podía morir. Así que empezó a vivir como podía, es decir, a ser un sin techo. Resultó ser bastante aceptable, sobre todo si no se infringían las leyes. Los artículos por vagancia y vagabundeo habían sido abolidos, gracias, él no iba a robar, no iba a beber ni a alterar el orden público, y el resto no era asunto de nadie, vivo lo mejor que puedo y no me arrepiento de nada. Era como pensaba, e intentaba no pensar en el futuro. Normalmente vivía donde podía. Ahora un portero, Antonio, le dejaba quedarse en su trastienda, le ayudaba en primavera a llevar la basura grande al vertedero y luego la cargaba en el coche. Luego hizo algunos favores más, encaló los árboles, pintó las urnas de la puerta principal, eso fue todo. ¿Qué no es ayudar a un viejo por una noche bajo el techo? También tengo mi propio negocio. He recogido metal y lo he entregado, botellas, cartón. Sí, la paga no era nada, pero al menos algo. Así que el lugar principal de su trabajo era, por supuesto, un vertedero, donde más se podían encontrar todos estos tesoros. El lugar era suyo, un lugar recuperado al fin y al cabo, allí también había competencia, y era peligroso meterse en territorio ajeno. El día en que empezaron los cambios en su vida se quedó en el vertedero. Estaba a punto de marcharse cuando, de repente, vio que se detenía un coche extranjero.
Bueno, en ese caso no estaría de más esperar, por si acaso. Y efectivamente, un hombre con bata blanca se bajó del coche, tiró rápidamente algo oscuro, como un fardo de trapos, lo tiró rápidamente, saltó al coche y se marchó. Era lo que Pedro estaba esperando. La gente suele tirar cosas que no necesita, pero para los indigentes sí. Y los ricos, aún más, a veces no necesitan cosas que son perfectamente utilizables. Por suerte, no había nadie, nadie se dio cuenta, y Pedro se acercó rápidamente, cogió algo, probablemente un abrigo, y se escondió con él en la chabola de contrachapado donde a veces los sin techo desmontan su botín. Por supuesto, en la chabola no había electricidad, ni fuego, que encender un incendio en un vertedero era algo terrible. Así que Pedro siempre llevaba una linterna consigo. La encendió, iluminó su botín, y resopló decepcionado. El abrigo era de mujer. No era un mal abrigo, de buena tela, ni sucio ni hecho jirones, pero ¿qué hacer con él? No era seguro comerciar con cosas así, podrían decir que había robado o incluso matado a alguien. Bueno, no podemos dejarlo aquí. Tal vez se lo dé a Antonio, creo que tiene mujer, decidió, y metió la mano mecánicamente en el bolsillo del abrigo. Por supuesto, allí no había bolsos ni nada parecido, solo un papel grueso y brillante. Lo sacó una fotografía. Mostraba a una chica joven y guapa, lo que no habría sido raro si no hubiera estado a su lado, Pedro. Miró la foto a ambos lados y no podía creer lo que veían sus ojos. Por supuesto, no se reconocía. Y no puede achacarlo a una mera coincidencia. Y nunca tuvo hermanos gemelos. De hecho, este Pedro, de la fotografía, no iba vestido como el verdadero Pedro, un vagabundo que operaba en un desguace. Y entonces Pedro también reconoció el traje. Una vez, hace unos 6 meses, un hombre se le acercó por la calle y le pidió permiso para hacerse una foto. Pedro se negó en redondo. ¿Qué clase de petición era esa? ¿Quién sabe lo que tienen en mente estas personas tan decentes? Pero el hombre empezó a persuadirle, muy educadamente. No, no se preocupe, no es una amenaza para usted. Solo necesito una foto de un hombre decente y guapo de tu edad. Es para mi trabajo, escribo artículos. ¿Soy decente? Pedro casi se ofendió con acento agudo, señalando su atuendo. Me refiero a una cara decente. Y todo lo demás lo vamos a cambiar. Te cortaremos el pelo, te afeitaremos a mi costa, te pondremos un traje decente, no permanente, sino solo para una sesión de fotos. Eso es todo, media hora de tiempo, y algo de dinero, claro. No entiendo tus dudas. Y Pedro decidió, ¿cuál es el problema, realmente? Le cortarán el pelo, le afeitarán gratis, estará de pie unos minutos con ropa decente. Y las fotos estarán en algún sitio, así que ¿qué más da? Fotos decentes, no desnudo. Pero cuando fue fotografiado, no había chicas alrededor. Por supuesto, Pedro nunca había visto nada parecido, pero había oído que había una especie de fotomontaje, es decir, que hacían una foto a partir de dos diferentes. Así que hicieron una de él, con una chica. ¿Pero por qué? De acuerdo, si en estas fotos estaba matando a alguien, sería comprensible, para tenderle una trampa a alguien, pero en cuanto al chico y la chica, ¿qué hay que comprometer? Bueno, ¿voy a pasar la noche aquí? Debo darme prisa e irme a casa, estoy aquí soñando. Le preguntaré a Antonio, obviamente no lo sabe, pero tiene nietos, jóvenes, que saben de estos ordenadores y otras maravillas de la tecnología. Quizá digan algo inteligente, decidió, y se dirigió a su hogar temporal, haciendo una foto. Decidió guardar su abrigo, era peligroso andar por la calle a altas horas de la noche con el de otra persona, e incluso con una prenda decente. Antonio seguía en su trastienda, cambiándose, preparándose para volver a casa. Pedro le contó su extraño hallazgo, le enseñó la foto. ¿Cuándo fuiste así? ¿Y con la chica? ¿A dónde fue? El conserje no entendió inmediatamente.
Tuvo que explicarle que estaba en tan buen estado y que quería saber cómo se había hecho la foto. Sus nietos son buenos en eso, así que debería preguntarles cómo y por qué se hizo. Bueno, Víctor se queda con nosotros, se lo preguntaré mañana, hoy es demasiado tarde. Él lo sabe, no puede hacer un movimiento sin ordenador, como todos los jóvenes. ¿Y tú, Pedro, cuántos años tienes? 25. 27. ¿Por qué? Te estás arruinando. Eres un buen tipo, no bebes, trabajas duro. Te vistes bien, eres un verdadero príncipe. Pero eres un carroñero. Oh, el destino es una cosa cruel. El conserje se marchó y Pedro empezó a acomodarse para pasar la noche. La extraña fotografía seguía dándole vueltas en la cabeza. ¿Quién y por qué querría hacer ese fotomontaje? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? Pedro le despertó por la mañana. Los conserjes empezaban a trabajar temprano. No te vayas, mi nieto vendrá pronto a ver tu foto. Quizá tenga algo bueno que decir. Víctor vino realmente en un par de horas con su cuaderno y sin decir nada, empezó a mirar la foto, luego la puso en la pantalla. Bueno, sí, edición, pero bastante magistral, lo hizo un profesional. Si no lo hubiera sabido, no lo habría adivinado. Bueno, aquí hay algunas imperfecciones, pero no todo el mundo se daría cuenta. Empezó a mostrarle algo a Pedro. Pero, ¿por qué se hizo? Se preguntó. No lo sé. ¿Quizá era una broma? Se estaban burlando de la chica. ¿La conoces? No, nunca la había visto. Pero ahora veremos. Me parece que la he visto en alguna parte. Comenzó de nuevo a manipular enérgicamente los botones, a trasladar la fotografía a alguna parte, y de pronto exclamó claro. No lo supe de inmediato. Últimamente, ha salido en las noticias. Desapareció hace una semana. Y no una chica cualquiera, sino la mujer de un hombre de negocios, un antiguo gángster de mala fama. Antonio entró en la trastienda. También él tenía curiosidad por saber qué había encontrado allí su nieto. Y lo mostró y lo contó. Verás, había anuncios y las noticias decían que la mujer del empresario González ha desaparecido. Se llama Teresa. Aquí están sus fotos, por favor, están por toda la ciudad, por cierto. Y aquí hay un vídeo mensaje del propio Ignacio González. Mirad. Efectivamente, en este vídeo mensaje, el anciano hablaba con voz quebrada de la desaparición de su amada esposa, sin la que no puede vivir, y ruega por su regreso, sospechando que su amada ha sido secuestrada. Estoy dispuesto a pagar cualquier dinero para que no le pase nada malo. Cualquiera que proporcione cualquier información fiable sobre el paradero de mi mujer, le garantizo una recompensa. Teresa, querida, vuelve, por favor. Si me oyes, dime dónde estás. Iré a buscarte donde sea. Ya veo, sonrió Antonio. La chica es guapa, y él tiene 20 años más que ella, así que está sufriendo. Y ella se escapó, debía estar harta de vivir con semejante cerdo. Es muy posible, coincidió con él su nieto. Si la hubieran secuestrado para pedir rescate ya habrían mandado alguna petición hace tiempo. Pero callan. Así que o se ha escapado o... Bueno, esperemos que se haya escapado. El portero estuvo de acuerdo. Si algo fuera mal, la habrían encontrado hace tiempo, enferma o muerta. ¿Y dónde vive ese hombre de negocios? Habría que decírselo. Dijo Pedro de repente. ¿Estás loco, Pedro? ¿Qué le vas a decir? ¿Que encontraste una foto en un basurero? No pregunta por un trozo de papel, pregunta por su mujer. No recibirás una recompensa por esas bromas, recibirás un mazazo en el cuello. Le advirtió Antonio. No lo hago por el dinero, pero tal vez me ayudaría a encontrarla. Vi que alguien, un médico, al parecer con bata blanca, tiró su bata, y la foto estaba en su bolsillo. Pedro no estaba de acuerdo. Y si es así, no tiene sentido ir. ¿Sabes qué clase de médicos son? Dicen que roban a la gente por sus órganos. Es una chica grande, incluso la pueden desarmar por una vena. Entonces nunca la encontrarán,
Sus órganos ya han sido trasplantados a alguna vieja rica, supuso el anciano. El nieto estuvo bastante de acuerdo con él. Sí, el caso parece oscuro. Es mejor no interferir, o tú mismo serás culpable más tarde. Y no creo que llegues a ese González tan fácilmente. Está en un municipio de alto nivel. Hay guardias en cada esquina. Y el hombre en sí, se ha hablado tanto de él, que es mejor mantenerse alejado de él. ¿No había apartado él mismo a su mujer y ahora se hace la víctima? Creo que deberíamos denunciarlo de todos modos. La están buscando, cualquier información podría ser importante, discrepó Pedro. Que no te encuentren en ese vertedero. Puedes tirar esa foto, Pedrito, y olvidarte de ella. ¿Por qué no puedes vivir en paz? Pedro lo pasó mal. Durante un día había estado ocupado, mientras pensaba en la mujer desaparecida. Era como si no la conociera, y estuviera a su lado, solo en una fotografía falsa, unido a ella solo por voluntad ajena, pero como si no fuera una desconocida. Y a la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, fue al mismo pueblo de élite para encontrarse con el marido de la chica y contárselo todo. Había visto la mansión del marido de la desaparecida Teresa en una foto, y solo así pudo encontrarla. Era realmente difícil para un hombre que obviamente no era uno de los habitantes del pueblo deambular por los alrededores. Pedro era demasiado llamativo, tenía miedo de los guardias. Pero aquí tuvo suerte, no tuvo que vagar por el pueblo, vio la casa correcta casi de inmediato. Y lo que es más, un hombre, al que Pedro reconoció inmediatamente como el marido de la mujer desaparecida, salió por la puerta de la casa. No sabía a dónde se dirigía, pero no había tiempo que perder. El muchacho corrió inmediatamente hacia él, diciendo: «Señor González, vengo a verle por su mujer». El hombre se detuvo de inmediato, mirando sorprendido a Pedro. Sus ojos se abrieron de par en par, la esperanza brilló en ellos, pero al mirar más de cerca al joven, pareció decepcionado. Pero tampoco podía despedir sin más al visitante, así que preguntó: «Dígame rápido lo que tiene sobre mi mujer. ¿O quiere dinero enseguida?» «No, no necesito dinero, encontré la foto por casualidad. Toma, mira». Se apresuró a sacar la foto del bolsillo y se la dio al hombre de negocios. Este no se negó, la cogió, pero inmediatamente se la devolvió. ¿Y qué? He visto esta foto. ¿Conoce a este hombre? Sí, soy yo, quiero decir que no, yo no hice esta foto, es un montaje. Un hombre me paró por la calle. ¿Qué? ¿Estás en esta foto? El hombre miró detenidamente a Pedro y la foto y luego dijo enfadado: ¿Y quieres decirme que tuviste una aventura con ella? ¿Qué mi Teresa se pondría al lado de alguien como tú? Miró a su alrededor, al fondo de su puesto, e hizo una señal a alguien. No, usted no lo entiende, farfulló Pedro. Ella nunca estuvo cerca de mí. Nunca la vi. Es un fotomontaje. En ese momento salieron de la puerta dos guardias corpulentos, que miraron mal al joven. El propietario se volvió hacia ellos. Otro aspirante, ya ven. Dadle un montaje de su cara, para que no moleste más, y se alejó apresuradamente. Pedro comprendió que ahora le iban a pegar. Pero no había dicho lo más importante. «Espera», gritó tras el hombre de negocios, «aún no te lo he dicho», e inmediatamente recibió un buen puñetazo en la mandíbula. No pudo esperar más y tuvo que huir antes de que el asunto acabara demasiado mal para él. Consiguió escapar, aunque no sin algunas heridas leves. Los guardias no le persiguieron. Por la noche, Pedro volvió a la trastienda con el conserje Antonio, que enseguida lo comprendió todo. «Así que, heroico detective, ¿hablaste con el viudo inconsolable?» «Veo que fue muy fructífero, obtuve una gran recompensa. No he venido por dinero, quería contárselo». «Ni siquiera me escuchó», murmuró Pedro, su labio roto le impedía hablar con claridad. «¿Qué te he dicho? ¿Cuándo vas a escuchar a los mayores? Da gracias por haber salido vivo. ¿No les has dicho dónde vives? Dios quiera que no vuelvan por aquí». «No tuve tiempo de decir nada, de eso se trata».
¿Qué debo hacer ahora? Ir a la policía. Vete, vete, te están esperando allí con tus fotos. Escucha, Pedro, te lo digo como alguien que se preocupa por mí, basta. Aunque esta foto y tu información valgan algo, ¿no entiendes que nadie te va a hacer caso? ¿No tuviste suficiente? Obtendrías mucho más de la policía. ¿Qué se supone que debo hacer? Olvidar toda la historia y sentarme tranquilamente. No, no puedo soportarlo con este hombre. Puedes sentarte todo lo que quieras, pero, lo siento, no aquí, no conmigo. Porque traerás a la gente equivocada, y no quiero que me pinten la cara así en mi vejez. Y no quiero perder mi trabajo. Y si empiezan a venir matones, no será bueno para nadie. Así que esta es mi respuesta para ti: o sientas cabeza, o te vas con Dios a donde quieras. De acuerdo. No me voy a ninguna parte. Si nadie quiere buscar a esta chica, yo no tengo nada que ver, dijo Pedro conciliador, siendo muy consciente de que lo decía más para tranquilizar a Antonio. Aunque, para ser sinceros, él no tenía ni idea de qué hacer ahora ni a dónde dirigirse. No quería tratar con la policía. Ya había hablado con el marido de la chica desaparecida, y ahora ¿qué había que hacer? En realidad nada. Vivió así unos días, ocupándose de sus asuntos habituales. No se avergonzaba de los moratones que tenía en la cara, sabía que no sorprenderían a nadie y que no añadirían nada a su imagen. Un hombre que recogía basura, por lo que debía tener ese aspecto. En pocos días los moratones ya no eran tan amenazadores, si no habían desaparecido. Pero trabajaba menos, es decir, no hacía lo que estaba acostumbrado a hacer. Su mente estaba ocupada por la situación con la fotografía y la chica desaparecida. Tal vez solo él tenga la clave de la historia, y calla. Es decir, tiene que callar porque nadie quiere escucharle. Y la chica podría estar en peligro. Pero ¿qué puede hacer? Así que Pedro vaga por las calles, sin saber qué hacer. Pero un día, al pasar por delante de una clínica privada, vio un coche extranjero aparcado en la entrada. Parecía el mismo. Sí, no podía verlo en la penumbra, pero recordaba un detalle: había un dibujo de lenguas de fuego en el lateral, y un largo arañazo. Un hombre salió del coche y, sin cerrar la puerta, entró rápidamente en la clínica. Paul, agachándose, se acercó al coche, abrió la puerta. El hombre parecía haber salido un momento, tenía que darse prisa, y el tipo solo se atrevió a abrir la guantera y sacar de allí un montón de papeles. Sin averiguar de qué se trataba, se levantó de un salto y echó a correr hacia los arbustos más cercanos, de donde se alejó con aire independiente, metiéndose el fajo en el bolsillo. Ojalá hubiera algo sustancial en él, pensó, calmando los latidos de su corazón. Después de todo, debe de ser el mismo médico que tiró el abrigo de esta misma chica. ¿Dónde había metido a la chica? Ojalá hubiera alguna pista. Retrocediendo a una distancia segura, Pedro sacó los papeles, miró. Todas las mismas fotos, mostrando tanto a él como a los otros hombres en compañía de la misma chica desaparecida. Sí, un hallazgo así no cambiaba mucho las cosas. Excepto la certeza de que el médico estaba implicado en la desaparición, después de todo. Vaya oportunidad perdida. A lo mejor había algo más en el coche, alguna prueba. Aunque ¿qué se le iba a hacer? Yo no era investigador. Podrían haber tenido una orden, con razón, para examinar bien el coche, para interrogar al doctor. Y me pillarían y me darían otra patada. ¿Qué significa eso? Significa que necesitas a la policía después de todo. ¿De qué tengo miedo? Vivo Dios sabe dónde, ¿y qué? No tengo otros pecados. Pensando así, buscó una comisaría de policía, decidiendo simplemente contarles lo que sabía y dejar que ellos lo resolvieran a partir de ahí. Entró resueltamente en el edificio y se dirigió a la cabina del oficial de guardia. Afortunadamente, no había otros visitantes, y el oficial de guardia estaba aburrido y resolviendo un crucigrama. «Hola», dijo Pedro con firmeza. «Quisiera hablar con el investigador». «¿Cuál es?», preguntó al policía, mirándolo sorprendido.
Sobre el secuestro de una mujer llamada Teresa, la esposa del señor González. ¿De qué hay que hablar? Había una mueca de desprecio en la voz y los ojos del oficial de guardia. Tengo información que podría ayudar en la búsqueda. ¿Podría ser más específico? Creo que el médico participó en su secuestro. Le vi tirar un abrigo, probablemente de Teresa, a un vertedero. Encontré una foto en su bolsillo. Aquí está. Es un montaje, ya ve, junto a mí, pero yo no estaba allí. Pedro ya era consciente de que su historia no era todo lo fluida que le hubiera gustado. Al policía le hizo gracia. Bueno, sigue. ¿Qué otra cosa es posible? ¿Y dónde estás cuando no estás? No se ría, es grave. Póngame con el investigador y se lo contaré todo con detalle. Entonces se acercó otro joven policía. ¿Qué es todo este griterío?, preguntó con suspicacia. El cuentacuentos Hans Christian Andersen está aquí. Se trata de una mujer desaparecida, que puede ser o no ser médico, con bata y con una foto que puede o no ser él. Escuche, hombre, será mejor que se vaya de aquí antes de que llame al hospital. Estoy harto de estos cuentistas, todos quieren una recompensa. ¿Quién eres? ¿Tienes pasaporte?, preguntó Pedro con severidad. El joven no entendía nada. Sí. Me lo dejé en casa. ¿Tú también tienes casa? ¿Una casa de 2 plantas con piscina? El joven investigador se interesó por la historia del vagabundo. Vio que el joven estaba realmente perturbado. Lo más probable es que no mintiera y decidió escucharle. Tenía su propio interés. Una investigación exitosa le permitiría demostrar su valía, pues aún no se le había confiado ningún caso importante. Invitó a Pedro a su despacho y le invitó a sentarse. Así que me llamo Alejandro Panse, para usted, joven, señor Panse. Soy el investigador. ¿Y usted quién es? Soy Pedro Romero. Sí, soy indigente. Tengo mi pasaporte, pero no lo tengo conmigo. Está bien, no es de eso de lo que estoy hablando ahora. Vamos a repasar todo lo que sabes sobre la mujer desaparecida. Pedro respiró hondo, se tranquilizó y empezó a relatar, por orden, todo lo que, sin darse cuenta, había averiguado recientemente. El investigador anotó todo lo que podía ser relevante: el número de coche del médico, la dirección de la clínica donde probablemente trabajaba. Miró fotografías en las que la mujer desaparecida aparecía en compañía de Pedro y de otros hombres. Probablemente con estas fotos, y es un montaje evidente, se puede comprobar, alguien, que muy probablemente sea el propio médico, quiso comprometer a esta Teresa delante de su marido. No sé por qué. ¿Quizá quería casarse él mismo con ella?, especuló Pedro. No lo sé. Para entenderlo, necesitamos saber más sobre el médico. Ignacio González es muy conocido en nuestros círculos, y no creo que se divorciara de su mujer si descubriera que la engañaba. Ese no es el tipo de hombre. ¿Crees que la mató? No lo sé, pero no lo descartaría. Tenemos que averiguar qué papel juega el médico en todo esto, y cómo está conectado con el propio empresario y su esposa. Al fin y al cabo, él tiró el abrigo y tú encontraste las fotos en su casa. En fin, gracias por esta información. Empezaré a averiguar qué ha pasado y qué se puede hacer para saber dónde ha desaparecido la tal Teresa. Aunque, si hubo un médico de por medio, probablemente tampoco sería tan difícil ocultar el cadáver. Es horrible. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Puedo ser libre?, preguntó Pedro. Sí, puedes ir a cualquier sitio, siempre que me cuentes todo lo que sabes y yo lo investigaré. De acuerdo, pero me gustaría saber cómo acaba todo y a dónde conduce tu investigación. ¿Hay alguna forma de que pueda ir o al menos llamar? Deberías. ¿Tiene teléfono? Sí, pero es viejo. No siempre puedo cargarlo. Pero por si acaso, anota el número. En cuanto puedas, siempre contesto. Por si acaso me entero de algo más. Eso es algo que no te aconsejo. Está bien que hayas encontrado las fotos y al propio médico, pero el caso es muy complicado y posiblemente peligroso. Así que intenta no profundizar demasiado. Y, sobre todo,
No tomes ninguna medida por tu cuenta. Pedro lo prometió y se fue a casa algo tranquilo, aunque era muy consciente de que hasta que no entendiera lo que había pasado no descansaría. Y a la primera oportunidad intentaría meterse en el caso. Y el joven investigador Panzer retomó la investigación. Era muy consciente de que el caso era complicado y bastante peligroso. La implicación del propio González lo decía todo. Este hombre era conocido por su crueldad e ingenio en el pasado, sus rivales y enemigos habían desaparecido sin dejar rastro, pero nunca se habían presentado cargos contra él. Actuando con cautela y, al parecer, con el apoyo de algunos altos funcionarios, siempre conseguía eludir su responsabilidad. Y nunca actuaba con sus propias manos. Era posible que su mujer no hubiera desaparecido sin la participación de su marido. Alejandro comprendió que, si lograba demostrarlo, su reputación mejoraría mucho, porque hasta entonces se le había considerado un investigador joven y poco capaz. Pero ahora, gracias a este pobre vagabundo, tenía pistas bastante sustanciosas. Lo primero que había que hacer era ocuparse del médico que sin duda estaba implicado en el caso. Lo primero que había que hacer era averiguar su identidad, lo cual no era difícil, porque Alejandro sabía ahora el número de su coche, sabía dónde trabajaba. Gracias a ello pronto supo quién era el cirujano Valentino Sorrero. Era un hombre bastante joven, mucho más que el propio González. ¿Qué podían tener en común personas tan diferentes en edad y profesión? Y, sin embargo, había una conexión, hablaban a menudo entre ellos, y quizá no solo de asuntos personales. La única forma de averiguar de qué se trataba esa comunicación era preguntárselo a ellos mismos. Se convocó al investigador y las preguntas fueron muy desagradables para unos y otros. Ignacio González estaba furioso. Todo parecía resuelto, se había librado de su infiel esposa, Teresa estaba en busca y captura, y lo demás ya no le importaba. Ha denunciado la desaparición de su mujer y no parece obligado a buscarla. Puede sentarse a esperar. Si la encuentran muerta, le hará un gran funeral, llorará sobre su tumba, hará lo que pueda. ¿Qué otras preguntas le quedan? Y ahora resulta que hay tantas preguntas como preguntas, de nuevo hay llamadas a algún investigador. Y hace preguntas bastante extrañas. Preguntas nada buenas, concretamente sobre su relación con el tal Valentino. Y la pregunta que salió de la nada. ¿Cuál es su relación con Valentino Sorrero, el médico? El investigador le preguntó sin más. Si Ignacio González se hubiera adelantado a la pregunta, habría pensado la respuesta, pero no lo sabía. Así que solo pudo alzar las cejas y decir desconcertado. No hay nada que hacer. Le conozco. Le trataron una vez de una enfermedad. No me acuerdo. Así nos conocimos, siempre es bueno tener un buen médico a mano, por si acaso. Y el investigador agarró enseguida como un bulldog, haciendo todo tipo de preguntas. ¿Dónde le conociste? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Se reunía a menudo con él? ¿Conocía a su mujer? Punto. En fin, una pregunta más peligrosa que otra, de la que Ignacio González no sabía cómo salir. Dijo que no contestaría sin un abogado. Pero ¿qué clase de abogado era? No se le podía explicar todo. Y no se le podía preguntar al propio Valentino cuando de repente empezó a hacer preguntas como esa. ¿Había hecho algo mal? ¿Dónde había ido Teresa? La habían encontrado de repente. Pero ¿por qué no se le informó? No se le llamó para identificarla. En resumen, se marchó del investigador enfadado y, en cierto modo, aterrorizado. Pero mientras conducía hacia su casa se tranquilizó. ¿Qué había ocurrido en realidad? Algún joven investigador mostraba celo, que se lo demuestre a su salud. ¿Qué puede encontrar? Es ridículo. Él y Valentino saben cómo esconder cabos en el agua, han estado allí muchas veces. En realidad, Ignacio González se alegró cuando encontró a este joven médico, recién salido de la universidad, pero ya bastante codicioso y cínico. Lo había encontrado de milagro, y había conseguido engancharlo para que no se agitara demasiado.
Ignacio González sabía cómo tratar a la gente. Y veía a través de ellos. Supo enseguida qué tipo de favor podía pedirle al tal Valentino, y además lo entendió todo y lo hizo a la perfección. Se deshizo del indeseable para que no surgieran sospechas ni acusaciones, y se sintió agradecido y no pudo evitar admirar el talento del antiguo alumno. Sabía que no había mostrado a Valentino de la forma en que lo hizo, sabiendo que si alguna vez mostraba a la gente que estaba agradecido o que los necesitaba, se le echarían encima. Era mejor que estuvieran en deuda y le necesitaran. Y Valentino tenía mucho que agradecer a Ignacio González. Le había pagado una fortuna, le había metido en una clínica de primera, ¿no era suficiente? Y lo que hizo por él no fue nada. Ignacio podría haber prescindido de él. Ya lo había hecho antes. Sí, fue mejor con ese bribón, pero resulta que también puede meterse en líos. No fue lo suficientemente estricto con el doctor, se relajó, y lo defraudó un poco. Debería haber hecho lo mismo con Teresa, para que se diera cuenta de que debía estar agradecida a su marido y deberle todo. ¿No es así? Prácticamente, la llevó con falda y zapatos de tacón. La vistió, le regaló zapatos, le hizo una boda de lujo. Así que debería haberla puesto en su sitio más a menudo, porque ella se creía su propia ama. No pudo. Se derritió, el viejo tonto se enamoró. Así que sintió su poder sobre su marido y empezó a levantar la cola. Y entonces llegó al punto en que empezó a engañar a diestro y siniestro. Nunca lo hubiera creído si no fuera por las pruebas. Así que está acabada. Cuando llegó a casa, llamó a un abogado, decidido a hablar con él y obtener una línea sobre cómo proceder. No hacía falta que los investigadores supieran toda la verdad sobre cómo y en qué se basaba su amistad con el cirujano. Habría estado bien hablar con Valentino, pero habría sido peligroso. Tendría que ponerse en contacto con Valentino, pero ¿cómo lo haría? ¿Y vale realmente la pena? Si se mira desde fuera, no hay ninguna relación especial entre ellos. Basta ya de esta paranoia. Los dos somos puros e inocentes como bebés, decide. El médico de Valentino, a quien Alejandro Pan se había llamado para hablar con él después de lo de González, era mucho menos optimista. Aunque solo fuera porque siempre había estado al margen. No tenía nada que ver con el empresario ni con su mujer. Era un conocido, casi un amigo de la familia, pero nada más. De repente surgieron extrañas preguntas sobre dónde se habían conocido, de qué habían hablado, qué negocios habían hecho. ¿Qué clase de preguntas? ¿Qué asuntos podía tener yo, un simple médico, con un hombre de negocios? Una vez me extirparon un quiste, así que llegamos a conocernos. Y de alguna manera nos juntamos, nos comunicamos, dándonos cuenta de que podíamos ser útiles el uno al otro. ¿Conocía a su esposa, Teresa? La conocía, sí. Quiero decir, la conocía antes que a él, íbamos juntos al colegio, era un poco más joven que yo. No éramos amigos, solo la conocía, eso es todo. Me sorprendí cuando supe que estaban casados. Pero no había ninguna relación, es decir, ninguna comunicación, entre nosotros. ¿Te suena esta foto? La levantó delante de Valentino y mostró una foto de Teresa y un tipo flirteando con él. ¡Oh, mierda! Valentino había hecho unas cuantas de esas fotos, y cierto manitas las había tomado para avergonzar a Teresa delante de su marido. Era perfecto, pero el investigador no necesitaba saber eso. Y entonces todas estas fotos desaparecieron, nadie sabe dónde, tal vez las perdió, tal vez alguien se las robó. Pero si ese es el caso, entonces ¿qué se le va a hacer? Tiene que decir la verdad. O algo que se parezca a la verdad. Sí, lo sé. Encontré una pila entera de ellos, y traté de esconderlos para que Ignacio no los viera. ¿Por qué molestar a un buen hombre? También es una pena lo de Teresa, nunca se sabe cómo reaccionaría. ¿Cómo, exactamente? ¿Podría tener algo que ver con su desaparición? Oh, no. Él la quería,
Y no es el tipo de hombre que es el señor Ignacio para cargarse a las esposas que no le gustan. Teresa es su tercera, y se divorció de las dos anteriores y las mantuvo de por vida. Podría haberse divorciado de ella de una forma más hiriente, ya sabes, abofeteándola, echándola de casa. ¿Dónde encontraste estas fotos? Totalmente por accidente. Recogí a un hombre, en un camino rural, lo llevé y encontré esto en mi auto. Deben haberse caído. ¿Qué ibas a hacer con esas fotos? Nada. Tirarlas o dárselas a Teresa, pero no la vi después de cogerlas y luego desapareció también. No creo que tenga nada que ver con las fotos. ¿Con qué podría tener que ver? ¿Tú qué crees? No lo creo en absoluto. Tal vez se escapó con un pretendiente o algo así. Y luego las mismas preguntas, una más desagradable que la otra, cuando nos veíamos, ¿de qué hablábamos? Al final no pudo más, empezó a estallar. No entiendo de qué va todo esto. ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? ¿Por qué me han citado y me han hecho todas estas preguntas? ¿Soy sospechoso de algo? Entonces muéstreme todas sus afirmaciones, o déjeme en paz. No tengo tiempo para venir a responder a estas estúpidas preguntas. Al final, el investigador le dejó marchar, pero le advirtió de que tal vez tendría que volver a verse. Valentino se alejó del investigador con un estado de ánimo de lo más sombrío. ¿Realmente se había metido en un lío después de todo? Ese sinvergüenza de González podría salir, pero ¿qué iba a hacer él? Al fin y al cabo, se mirase como se mirase, todo estaba ligado a él. González daba las órdenes, Valentino las cumplía, González pagaba. Porque Ignacio González dijo, hay que sacar a este tío, ¿nos juzgan por sus palabras? Da igual lo que dijera, debería haberse negado y dormir en paz. Pero no, obediente y ávido de dinero, Valentino cumplió con todo. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Quién será castigado con todo el peso de la ley? No, su propia culpa también, por supuesto. Todo por culpa de esa maldita Teresa. Valentino la conocía desde el instituto, y estaba enamorado de ella. Una chica 2 años más joven que él. ¿Qué tenía ella en la cabeza, excepto vestidos y salir con sus amigas? Nada. Pero él no la molestó mientras era una colegiala, acudió a su graduación, creyendo que ahora estaban en igualdad de condiciones. Él es estudiante. Ella pronto será admitida en la universidad, es decir, casi adultos. ¿No se sentiría halagada por relacionarse con alguien como él? Resultó que no. Lo que demostró allí, en la fiesta de graduación, ante una gran multitud, delante de todos sus conocidos. Estaba bailando con él, todo iba bien, y entonces lo apartó de un empujón. No, Valentino, ya has tenido bastante. Cuando seas profesor, hablaremos. Él no tuvo más remedio que responderle de la misma manera, y de repente se quedó confuso y desconcertado, convertido en un auténtico payaso. Y guardándole rencor. Con o sin profesor, algún día respondería por todo. Tendremos que volver a vernos. Y ahora se habían conocido. Quizá nunca hubiera tenido que responder por sus travesuras escolares, pero dio la casualidad de que él había contactado con González el año en que se había casado con Teresa. Valentino se dio cuenta de que era su oportunidad. Por supuesto, no actuó de inmediato, porque esperar siempre había sido su fuerte, y el propio Ignacio estaba perdidamente enamorado, y Teresa también, según todas las apariencias. Unos años más tarde se dio cuenta de que había llegado el momento. Fue entonces cuando salieron las fotos. Tardó 2 minutos en plantárselas a González, y no tardó demasiado en darse cuenta. Lo llamó Valentino, tiró las fotos sobre la mesa y dijo: ¿Ves lo que estaba haciendo el mío? ¿Qué crees que debería hacer por eso? Bueno, divorciarme, supongo. No tienes hijos con ella, así que no puede haber quejas por su parte, ¿verdad? Pues que se vaya donde quiera, con sus padres, su padre alcohólico y su madre limpiadora. Se alegrarán. Eres amable, Valentino. ¿O sientes pena por tu amiga de la escuela?
No es mi amiga. Pero tampoco es mi enemiga. ¿O quieres hacer algo más serio? Exactamente. Ella no debería tener que vivir por este tipo de cosas, ¿no estás de acuerdo? Haz lo que sabes hacer y no dejes que vuelva a respirar en esta tierra. Te pagaré el doble. No hay problema. Valentino respondió con ligereza. Aunque se hubiera conformado con que Teresa fuera deshonrada por su marido y expulsada de su casa, no le importaba mucho su muerte. Pero ya que el cliente lo pedía, y pagaba bien, no podía negarse. Solo era cuestión de atraer a Teresa a dar un paseíto. Cómo hacerlo ya lo tenía pensado. Una vez le había pedido a Ignacio González que dejara la casa por la noche para llevar a cabo su plan. Fácil, pero que no sea en casa, ¿entendido? Comprendo. Solo necesito sacarla de casa sin problemas, le aseguró Valentino. Luego llamó a Teresa y le propuso salir a dar un paseo nocturno. ¿Qué tipo de salida nocturna? Parecía sorprendida. Deberíamos hablar sin testigos. Sobre tu marido, Teresa. No diré nada ahora, no por teléfono. Ella no pudo negarse, así que salió a la hora convenida y subió al coche de Valentino. No creo que me interese mi marido, dijo. Parece que estamos cada vez más cerca del divorcio. Se ha vuelto muy intolerable. No digas eso. No parece que sea culpa suya. ¿Y quién lo es? Se preguntó Teresa. Su enfermedad. Sí, Teresa, Ignacio es un enfermo terminal. Teresa ya no amaba a su marido, pero su simpatía por él permanecía. Valentino empezó a describirle su estado, a contarle lo que significaría la enfermedad, lo que les esperaba en un futuro próximo, y la pobre mujer se echó a llorar. Calmate, Teresa, eres joven, ya encontrarás a otro. No estés tan triste. Y no te enfades con él, sabe que no le queda mucho tiempo de vida, por eso se pone así de vez en cuando. Vamos a dar un paseo, necesitas un poco de aire. Le propuso un paseo por el puente, sabiendo que Teresa no sabía nadar. En medio del puente decidió pasar a la acción, agarró a la chica ligera y delgada e intentó tirarla por encima de la barandilla. Teresa se dio cuenta de lo que estaba haciendo, empezó a defenderse, pidiendo ayuda, pero fue en vano. Valentino era mucho más fuerte, y no había gente alrededor. A duras penas consiguió arrojar a la chica por encima de la barandilla, y ahora solo quedaba su abrigo. He oído el chapoteo del agua, murmuró, queriendo arrojar el abrigo al agua antes de decidir si tirarla por encima de la barandilla o no. Probablemente, la propia Teresa se ahogaría, pero el abrigo podría salir flotando, dando ideas innecesarias a los detectives. Por eso el abrigo acabó en el vertedero, donde Pedro lo había encontrado. Pero todo esto el investigador aún no lo había averiguado. Hasta ahora nadie iba a confesar. El investigador se quejó de esto a Pedro cuando vino a ver cómo avanzaba el caso. No lo sé. Tengo la sensación de que no está bien. No está bien. Uno de ellos tiene algo que ver con la desaparición de Teresa, pero no lo admiten. La única esperanza es interrogarlos y provocarlos un poco para que se sinceren. ¿Es eso realista? ¿Cómo lo harías? Se pregunta Pedro. Me lo estoy pensando. ¿Y si les dijera lo que sé del montaje fotográfico y que Valentino ha tirado el abrigo? Supongo que lo haría. A ver qué pasa. Era exactamente lo que esperaba Alejandro. Ignacio González se echó encima de Valentino cuando se enteró de que las fotos eran falsas. ¿Así que sabías que Teresa no me engañaba? ¿Y aún así la mataste? ¡Cabrón! ¿Quién eres tú? ¿No he matado a suficiente gente por orden tuya? Se gritaban unos a otros los enloquecidos asesinos. El caso estaba así resuelto en su mayor parte. Solo faltaba por encontrar el cadáver de la esposa desaparecida del empresario, pero el investigador iba a ocuparse de ello en breve, tanto más cuanto que, como consecuencia del éxito de la investigación, había sido ascendido. Alejandro le contó todo esto a Pedro, le estrechó la mano y le agradeció su ayuda. También quiero decirte, Pedro. Eres un buen tipo, capaz, compasivo, que lucha por la justicia.
Y aún eres joven, casi de mi edad. Y vives en menudo basurero. ¿Dónde lo ves? ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, Alejandro. Pero así es la vida, así funciona. Lo he intentado, pero no puedo. Pedro suspiró. Tal vez fue un error huir del orfanato, ya no puedes volver atrás. Bueno, ahora, espero que funcione sin volver. He decidido ayudarte con tu trabajo. Por ahora, claro, uno sencillo, pero con perspectivas. Y con una buena residencia, donde puedas conseguir un permiso de residencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás bromeando? Tomaré cualquier trabajo, aunque sea tirar piedras, con tal de tener un lugar donde vivir, un permiso de residencia, y ser un ser humano en general. Antes de que te dé cuenta, seré viejo, sin casa, sin dinero, sin familia. Me preguntas si estoy de acuerdo. Es estupendo. Me alegro por ti. Iremos hoy, ya verás. ¿Tienes papeles? Sí, un pasaporte, pero está caducado. Eso es todo, creo. También nos ocuparemos de eso. No quieres desaparecer así. Pero desaparecerás. El emocionado y tranquilizado Pedro estaba listo para empezar una nueva vida. Pero le preocupaba algo de la anterior. ¿Qué pasará con la búsqueda de la chica desaparecida? ¿Seguirá con ella? ¿De qué manera? Va a ser difícil. Nuestro desafortunado doctor confesó que él no la mató, sino que la arrojó viva al río desde el puente, sabiendo que Teresa no sabía nadar. Pero al menos deberían haberla encontrado muerta, ¿no? No lo han hecho, lo he comprobado. He llamado a todos los pueblos en dirección al río. Pero eso no significa nada. El cadáver puede que no lo hayan encontrado todavía, puede que esté atrapado en algún lugar del fondo o en la orilla, pero en un lugar desierto, tirado. Tenemos que empezar a buscar. Entonces, ¿quizás siga viva? Pedro expresó su esperanza. Puede que lo esté. Pero si estuviera viva habría informado de todos modos, ya llevaba 2 meses muerta, pero no lo estaba. ¿Conclusión? Hay que buscar. ¿Puedo ayudar? Puedes, pero en tu tiempo libre. No olvides que ahora estarás oficialmente empleado. No me falles, Pedro, por favor, yo respondo por ti. Alejandro empezó a buscar a Teresa, viva o muerta, y tuvo que hacerlo casi todo él solo. Sus compañeros y superiores no aprobaban su celo. ¿Qué diablos? Al final aparecerá. ¿Buscar a una mujer perdida entre los arbustos? ¿Por qué juzgan a Valentino si no hay cuerpo, ni hombre vivo? Tu Valentino ya había tenido tantos asesinatos sin esa Tatiana. Alejandro recorrió en coche todos los pequeños municipios a lo largo del río, buscando rastros de la mujer desaparecida. Él mismo no podía creer ya su suerte cuando consiguió encontrar a Teresa en un pueblo, o más bien en una alquería, situada en el recodo del río, haciendo un giro brusco. Fue gracias a este recodo que una Teresa casi ahogada pudo encontrarse en una orilla firme. Hasta entonces se había limitado a ir a la deriva con la corriente, aferrándose a un tronco, que al principio estuvo a punto de matarla al golpearla en la cabeza y luego la salvó de morir ahogada. Congelada, herida y casi inconsciente, fue encontrada por una anciana que había acudido al río a por agua. Ayudó a la niña a llegar a su casa, la socorrió lo mejor que pudo y la dejó allí. Cuando recobró el conocimiento, Teresa no intentó marcharse, volver a casa y darse a conocer. Había perdido la memoria aquella terrible noche. Se quedó con aquella amable mujer, que estaba encantada de tener una vecina así. Gloria Flores había enterrado 1 año antes a su hija, muerta en el parto, y ahora vivía sola con su nieto Miguel, cuyo padre había huido al enterarse de que la mujer que amaba estaba embarazada. Quédate conmigo. ¿A dónde irás si no puedes recordarte a ti mismo? Te meterás en líos con gente mala, y no sabrán qué hacerte. Te quedarás conmigo en lugar de Teresita, cuidarás de su niño. Aquel nombre, Teresita, le recordó algo a la mujer, pero entonces el pequeño le tendió la mano y se alegró de tener una nueva persona. Y el corazón de Teresa se apretó de repente. Al parecer, el instinto maternal antes reprimido se apoderó de ella.
La abuela de Miguel se alegró. Ahora tienes una madre, Miguelito. Me llama mamá, pero no soy su mamá a los 60 años. Tuve a mi propia hija tarde, y para él soy más bien una bisabuela. Así que vivirás, y luego ya verás. Tal vez te acostumbres. Y Teresa empezó a acostumbrarse tanto a la abuela Gloria como a Miguel. Nunca había tenido hijos, lo recordaba, y resultó que ser madre era muy agradable. Aunque era problemático. Pero fue sorprendentemente fácil para ella acostumbrarse al trabajo que nunca había hecho. Entonces, un joven se detuvo frente a su casa y la llamó. Teresa, ¿eres tú? La chica estaba tendiendo la colada en el patio, sorprendió al desconocido y preguntó. ¿Quién es usted? No le conozco. De repente, un miedo inexplicable se apoderó de ella. Tal vez era alguien de una vida pasada que no recordaba, pero que de algún modo temía. Soy un investigador, Alejandro Panse, que te busca. Se le necesita mucho en la ciudad. ¿Por qué la necesita? Gloria Flores salió al porche. ¿Quiere llevársela? Ay, Teresita, ¿tú también nos dejarías? Alejandro descubrió que Teresa no recordaba nada de su pasado, así que decidió contarle cómo había acabado en el río y quién lo había provocado. Gloria se sentó a escuchar, meciendo al bebé. Cuando se enteró de lo que le había pasado a Teresa, se echó a llorar. Oh, hija mía, ¿no volverás con esos locos? Quédate con nosotros, aquí es aburrido, pero al menos no tenemos semejantes villanos. Allí tampoco lo sabrá. Los meterán a todos en la cárcel. Usted, señora, tiene que declarar contra ellos ante el tribunal. No te preocupes, Gloria, os llevaré a ti y a Miguel conmigo. No voy a ninguna parte sin vosotros, que lo intenten como quieran. Vamos, no te niegues, por favor. ¿No tenía yo casa allí o me la van a confiscar? No lo sé, pero algo quedará de todos modos. Está bien. No necesitamos mucho, no tenemos nada aquí. El viaje a la ciudad no fue largo, aunque no estuvo exento del lamento de la casera, que lamentaba tener que dejar su casa, su jardín y algunos animales que tuvo que ceder a su vecina por un tiempo. Si no me gusta, me vuelvo. Le di las gallinas y la cabra a la vecina con esa promesa. Te dejo a Miguel y me voy yo, refunfuñó Gloria Flores. Te irás, Gloria. ¿Quién te lo va a impedir? Solo yo creo que te gustará. La propia Teresa no volvió a casa sin miedo, aunque le aseguraron que su exmarido ya no estaba, que lo habían detenido. Pero no se desanimaría de volver a casa, ni siquiera con su nueva familia. Gloria, acostumbrada a un entorno mucho más modesto, casi llora, temerosa de caminar por una casa tan lujosa. Oh, llévame de vuelta. ¿Qué voy a hacer aquí? Todo brilla, todo reluce. Tengo miedo de estar aquí. A duras penas la convencieron para que se quedara unos días, quizás se acostumbrara. Pero Teresita no tenía por qué acostumbrarse, lo recordaba todo muy bien y los recuerdos no eran agradables. Pero ya no tenía miedo, solo estaba triste por haber tenido que vivir tantos años en una jaula de oro por culpa de un error cometido cuando era joven. Yo era muy joven cuando conocí a Ignacio. Toda mi vida había vivido con mis padres, en tanta pobreza, en tantos problemas. Y de repente lo conocí, pensé que mi vida era buena. Al día siguiente, Alejandro no llegó solo, sino con Pedro. Tenía el día libre y quería mostrarle a Pedro que Teresa había sido encontrada, viva y bien. Y no sola. En un mes había encontrado una familia, un hijo y una tía. Se alegró el investigador. Pedro miró a la chica avergonzado. No se atrevía a confesarse a sí mismo que se había enamorado de ella solo cuando la vio en la foto. Y ahora podía verla en persona, viva, guapa. Y también alegre y amable, por la forma en que cuidaba del niño que nunca había conocido. Teresa, que se había enterado del papel de Pedro en su búsqueda, también había desarrollado sentimientos hacia él. Pero antes de que pudieran empezar a arreglar sus vidas, tuvieron que pasar por el difícil y angustioso juicio del empresario Ignacio y el médico Valentino Sorrero. Habían sido desenmascarados y condenados a graves penas,
Teresa solo podía esperar no volver a ver a su exmarido. Sobre todo porque había solicitado el divorcio y resultaba que la mitad de todo lo que él poseía era para ella. Decidió seguir viviendo en la misma casa, con Miguel y Gloria Flores, quien, efectivamente, se estaba acostumbrando poco a poco al lujoso entorno y ya no pedía volver. Incluso a veces le entristecía que la casa fuera ahora un granero. ¿Quién te obligará a ir allí? Vive con nosotros y sé feliz, decía Teresa. Entonces Teresa tramitó la adopción, se convirtió oficialmente en madre de Miguel, y pronto hubo nuevos cambios en su vida personal. Pedro le propuso matrimonio. Él ya estaba trabajando y estudiando, y conocer a Teresa fue un estímulo extra. Creía que su joven esposa no debía avergonzarse de él. Temía que alguien pudiera pensar que Pedro había decidido casarse con Teresa por razones mercenarias. Pero no era así. Estaba enamorado de ella y del pequeño Miguel. Soñaba que pronto tendrían hijos juntos. Su mejor amigo, el investigador Alejandro Panse, aprobó estos planes y prometió ser el padrino del recién nacido cuando naciera. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.